También. También. Sí. 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 Nos hemos quedado ahí. No, sí, sí, sí. Ay. Entonces, hemos dicho de que normalmente el cáncer ocurre como una sucesión de fenómenos que van a llevar eventualmente a una inestabilidad tan grande que va a producir una división exacerbada de la célula y una aberración celular. En donde empezamos con problemas en el genoma y el genoma, por lo tanto la expresión génica. En primer lugar, nuevamente de proteínas de reparación y enzimas de modificación del ADN que realimentan otra vez al genoma y el genoma y van a tener un circuito cerrado con una olla a presión que va a recircular hasta que la presión es demasiado grande y empieza a escapar a otros fenómenos como son el control del ciclo celular, la proliferación que normalmente es controlada, la diferenciación terminal de las células y la apoptosis, teniendo como resultado al final lo que es todo el desequilibrio de la pérdida de integridad del genoma, el perfil epigenómico normal, problemas en la expresión génica y finalmente 4 características intrínsecas de una célula cancerígena y que hasta la podrías definir, que es una pérdida del control del ciclo celular, una proliferación descontrolada, una interrupción de la diferenciación, porque las células cancerígenas no tienen una diferenciación como tal. Si alguna vez han visto una célula cancerígena, ¿han visto una célula cancerígena en histología? No. ¿Cómo encontramos un linfoma? La manera más fácil de encontrar un linfoma es haciendo un hemograma cuando ya está avanzado. ¿Por qué? Porque los linfocitos suelen ser células pequeñas con un núcleo redondeado casi completo. Si quieren pueden abrir la ventana porque pasamos de la noche más fría a la mañana más caliente. Ahorita vamos a empollar como chicas al horno. Mejor abran la ventana mejor, por favor, para que se aire completamente. Pero bien abierta. Ya. Entonces, la otra también. Entonces, vamos a encontrar esos casos de esta proliferación, de este problema. Y en el caso del linfoma, esos linfocitos chiquitos, del núcleo redondo, grandecito, bonito, se van a ver completamente diferentes. Tuve la oportunidad también de ver una lámina ya con un linfoma ya bien detectado. Y encontrábamos así, mientras hacíamos el hemograma, unas células que tranquilamente podían pasar por monocitos, unos monocitos feos, porque eran grandes, con el núcleo no necesariamente redondo ni arrillonado, sino medio deforme, casi a veces tan o igual de grandes que los monocitos y en gran cantidad. Y cuando le preguntamos al doctor que estaba con el hematólogo, dice, no, esos no son monocitos, esos son los linfocitos de tipo linfoma. O sea, son células no diferenciadas, ¿sí? Prácticamente son blastos en sangre que eso no tiene punto, no debería ser. Y finalmente falla en apoptosis, es decir, de que no hay programación de muerte celular, por lo tanto hay acumulación de células cancerígenas. Dentro de los dos tipos de genes que van a tener mutaciones productoras más fácilmente reconocibles, vamos a encontrar a los genes supresores tumorales o GSTs y a los oncogenes. Como podemos ver, hay una flecha hacia abajo en los genes supresores tumorales y una flecha hacia arriba en los oncogenes. Lo que básicamente nos está mostrando una imagen que los genes supresores tumorales, como su nombre indica, suprimen tumores, o entre comillas, o lo que significa que van a inhibir la división celular o la van a detener. Así que son todos aquellos genes asociados al control del ciclo celular, aquellos que no permiten que saltemos de la fase S a la fase M, aquellos que frenan el proceso para reparar el ADN, para controlar que todo esté en orden, o simplemente aquellos que no permiten que las células se dividan porque no es su función, como por ejemplo todas las proteínas asociadas al ciclo cero y a restar a la célula dentro de funciones no asociadas a la proliferación. Y que obviamente en un cáncer estarán, si no inactivados, completamente inexistentes. Por eso es que tenemos una flecha hacia abajo, no existen. Mientras que los oncogenes, conocidos naturalmente como protooncogenes, se les denomina así como genes de cáncer, pero en realidad son genes asociados a la proliferación celular y que van a estar activados de manera muy controlada en algunos tejidos en los cuales la reconstitución celular es importante. Por ejemplo, en la piel, que está regenerándose constantemente, en los epitelios internos también está regenerándose constantemente,
en los ojos, porque los ojos son una zona de contacto directo con el ambiente y por lo tanto podemos decir de que a los ojos les entra de todo: pajitas, tierra, agua con cloro si les gusta ir a la piscina, maquillaje, pinceles, cejas postizas y demás. A este paso nos quedaríamos luz a toda altitud de celular a medianoche en medio de la oscuridad. Todas estas cosas dañarían nuestras células en los ojos y las dañan, pero se reponen con gran facilidad. ¿Sí? Eso significa de que es una zona de alta reconstitución celular y es una zona que inherentemente necesitamos que las células proliferen. Y ahí los oncogenes o protooncogenes funcionan. Pero en el cáncer estos oncogenes perderán los frenos y empezarán a sobreexpresarse. Por eso es de que tenemos una flechita para arriba. Aumentan los oncogenes, disminuyen los GSTs. Y ese vaivén es el que causa normalmente una neoplasia. Entonces tenemos acá ejemplificados dos mecanismos en que las mutaciones afectan a los genes. Por un lado tenemos mutaciones activantes, que van a ser los casos de los oncogenes, es decir, que van a tener una función adicional, y los inactivantes, que va a ser el caso de los GSTs, que van a volverse inútiles. Entonces, primero hablando de los protooncogenes, ¿qué mecanismos podemos tener que van a afectar entonces a estos genes? Podemos tener, por ejemplo, una mutación codificante, es decir, una mutación dentro del CDS que hace que la proteína resultante tenga algo más que la proteína normal. Este algo más puede ser una modificación estructural, puede ser un nuevo motivo o un nuevo subunidad funcional, porque las proteínas tienen subunidades funcionales, que harán que sea una proteína normal con una función específica. Puede ser una mutación reguladora, es decir, una mutación a nivel del UTR5', a nivel del promotor o a nivel de un enhancer o inclusive a nivel de un silencer, lo que hace que el sistema de control o activación de la expresión celular se pierda. Y por lo tanto se exprese constantemente y por lo tanto hay una cantidad excesiva de proteína. Piénsenlo así como que de repente se malogra el caño de su casa y por más de que lo cierren sigue saliendo. ¿Sí? Otro lado es la translocación, es decir, la combinación de genes produciendo una proteína nueva, una proteína quimera, algo muy similar al caso de arriba, en el que puede adquirir un cambio estructural o inclusive puede adquirir un motivo o una subunidad que antes no tenía y que ahora le otorga una función especial. Y finalmente la amplificación génica, es decir, en el caso de que tengamos duplicaciones no esperadas de este gen y por lo tanto en vez de tener una sola copia por cromátide, nos encontremos con la desgracia de tener unas 5 o 6 copias por cromátide. Si hay 5 o 6 copias, hay 5 o 6 veces más cantidad de proteína. Por lo tanto, una función que respondía a una cantidad determinada de proteína ahora es 5 veces mayor porque hay 5 veces mayor actividad. Mientras que en el caso de las GST ya hemos visto estas actividades porque son muy asociadas a lo que es la mutación, las mutaciones tipo autosómicas recesivas, es decir, todos aquellos procesos en los que hacen que una proteína ya no sea más. Puede ser, por ejemplo, pérdida del promotor, ¿no? Que uno esté mutado y que ya no llame a la maquinaria de transcripción. Puede ser una pérdida del codón start, por lo tanto la proteína es nueva, una pérdida del codón stop, por lo tanto la proteína es truncada, una pérdida de la señal de splicing, por lo tanto tenemos otra cosa completamente, etc. Son proteínas que ya no sirven, ¿no? Y su ausencia, especialmente su ausencia homocigótica o bicromatídica, en las dos cromátides, es lo que lleva a la enfermedad. Otra de las ideas importantes respecto al cáncer es que el cáncer es a la vez heterogéneo y progresivo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si ustedes observan, algunas personas cuando se lastiman tienden a hacer lo que se conocen como queloides. ¿Qué es un queloide? Es una recicatrización de una herida, pero no es una cicatrización normal. Es un sobrecrecimiento del epitelio que va a adquirir una forma ligeramente deforme. Puede ser un queloide pequeño, es decir, que en sí mismo se queda contenido, va a quedarse ahí la marca como tal, pero a más no va a llegar. Mientras que otras personas tienen unos queloides desarrollantes, es decir, de que van creciendo.
Y mientras más los rasquemos, mientras más los toquemos, más van a crecer. ¿Sí? Eso es una neoplasia, técnicamente hablando, pero es una neoplasia relativamente benigna, porque no hay una malignancia detrás. Igual, de repente nos sale un granito a nivel de la nariz, que es bastante común, y ese granito no lo reventamos, y en vez de ese granito se queda como una verruga, es decir, que el tejido se transforma y se hace como una verruguita ahí. Eso es una neoplasia. Es benigna. Vamos a una estética, la sacan con un bisturí, quedó ahí, ¿no? Pero al final de cuentas es una neoplasia. Entonces, toda neoplasia inicia con una célula normal, la cual ha tenido una inducción de la proliferación celular que puede ser por la mutación, digamos, de un primer gen A, y va a llevar un incremento en la proliferación. Todavía no hay malignancia. Sin embargo, este incremento en la proliferación llevará a que la polimerasa tenga más posibilidades de equivocarse y eventualmente introducirá una mutación nueva, por ejemplo, una mutación en otro gen conductor o gen B, lo que llevará ahora a un crecimiento exacerbado, es decir, una neoplasia temprana, todavía benigna. Pero ahora, esta neoplasia temprana que tenemos acá ya no será mutación de gen A, será mutación de gen A y B. Por lo tanto, se diferenciará de este primer incremento que solamente era gen A. Eventualmente, el crecimiento llevará otra vez a una mutación adicional de un gen C, lo que generará lo que ya se llama una neoplasia progresiva. Esta neoplasia progresiva se diferencia de la célula normal porque ahora tiene 3 mutaciones, no una ni dos. Y así, a medida de que la neoplasia va creciendo, se van acumulando inestabilidades genéticas, mayor cantidad de mutaciones, de lesiones. Acá nos están poniendo, por ejemplo, aneuploidías cromosómicas, es decir, cromosomas de más, cromosomas de menos. Lo que también hará que por cada nueva generación de células producidas por la neoplasia, no solo tengamos un genoma diferente, tengamos un genoma más inestable, hasta que llegue un punto en el que esta neoplasia se convierte en carcinoma y este carcinoma se convierta en metástasis. Conclusión: si nosotros tomáramos una célula de un tumor metastático y la comparáramos con una célula de punto de inicio, una célula normal o de una neoplasia benigna, su genoma sería completamente diferente por la cantidad de mutaciones que ha adquirido, ¿sí? Y esto ingresa directamente dentro del concepto de que el tumor como tal es un tejido, no es un tejido estructural, pero es un tejido con un microclima, con un nicho interno, con diferentes tipos celulares y diferentes funciones. Antiguamente se creía que todas las células eran iguales. Hoy se sabe de que no, de que de hecho el tumor prácticamente es una entidad viva que busca alimentarse y crecer como el resto de nuestro tejido. En este caso es un comensal parasitario porque va a crecer a expensas de nosotros mismos. Entonces, lo que nosotros observamos aquí, por ejemplo, es células normales donde una célula adquiere una mutación que es la célula fundadora, que va a empezar a generar una población de células mutadas hasta que venga una nueva población, una segunda población de mutación, y esta se expanda, probablemente con mayor velocidad y mayor severidad, hasta que surja una nueva población y así vaya incrementándose. El resultado: nuestro tumor no tiene un tipo celular, tiene varios. Son heterogéneos, cada vez más peligrosos. Un tumor avanzado va a tener un microclima parecido a este, en donde vamos a tener, por ejemplo, las células celestes, que son la mayor expansión celular de células cancerígenas, y a pesar de ello vamos a ver de que las células tienen una Z en su interior, en realidad es una doble hélice, en diferentes colores, significa de que por cada color es una mutación diferente. Entonces todas estas poblaciones están todas entreveradas entre sí. Y aparte de eso tenemos otros grupos celulares, por ejemplo las células rosadas, que son las postmitóticas, es decir, células que ya están entrando en los últimos estadios de inestabilidad genética, y luego las más preocupantes, que son las de color verde, que son las células madre cancerígenas. ¿Por qué son las más preocupantes? Una cosa es que una célula se divida, y otra cosa es que una célula se divida pero tenga la capacidad de producir otros tejidos. ¿Por qué es importante? Mientras más se divide una célula, más alimento necesita, porque cumple funciones muy importantes.
tiene que comer por dos. ¿Por qué? Porque tiene que generar células hijas que tengan los mismos contenidos, es decir, duplicación genética, duplicación de organelas, duplicación de contenido intracelular, duplicación de membrana, etc. Y esta célula nunca se detiene, siempre está en ese mismo plan. Imagínense un atleta olímpico. Un atleta olímpico por su metabolismo consume 3 veces lo que consumimos nosotros, porque su cuerpo lo demanda, hace mucha actividad. La célula igual, hace mucha actividad y por lo tanto demanda nutrientes. ¿Qué va a hacer? Va a necesitar más oxígeno, va a necesitar más azúcares, va a necesitar más aminoácidos. Lo primero que hará es robárselos a sus células vecinas. ¿Robárselos de dónde? De la primera fuente de nutrientes, que es la matriz extracelular. Recuerden que, por ejemplo, el epitelio tiene las células tan juntas que no pueden absorber por infusión los nutrientes. Así que se los comen por debajo, donde está la del epidermis, la dermis. Donde está la dermis se va comiendo a través de la matriz extracelular los nutrientes. ¿Sí? Todos los tejidos tienen una matriz extracelular, así que por ahí absorben la mayor cantidad de nutrientes de forma rápida. Y luego viene la vascularización, cuando se requiere incluso más cantidad de energía. Y por lo tanto, a medida de que va creciendo un tumor, las células cancerígenas madre se transformarán para dar paso a esta demanda. Es decir, se convertirán en células epiteliales y generarán vasos sanguíneos nuevos, lo que se conoce como una angiogénesis, que podrá conectarse al torrente sanguíneo general y ahora absorber nutrientes directamente y permitir el crecimiento del tumor. Sin embargo, cuando entremos en este detalle, si ya hemos creado un camino que sea de trocha hacia la carretera, podemos salir hacia la carretera, ¿verdad? Entonces, las células cancerígenas tendrán un punto de salida para agarrar el torrente sanguíneo y colonizar otro tejido, lo que ustedes conocen como una metástasis. Es por eso que la angiogénesis se asocia a la metástasis y también la aparición de células cancerígenas madre a la metástasis. Como si esto fuera poco, tenemos también fibroblastos asociados al tumor, que son los encargados de conservar y mantener la matriz extracelular que alimenta el tumor en sí mismo. Y también estamos viendo células plomitas y moraditas con bracitos, que las reconocerán más en inmunología, pero probablemente gracias a histología, oficio, ya las reconocen, que son macrófagos y células dendríticas. Es decir, el tumor tiene su propio sistema de protección contra el sistema inmunológico. Esas células dendríticas y macrófagos no están ahí para comerse al tumor, están ahí para defenderlo. ¿Defenderlo de quién? De nuestro sistema inmunológico. Es decir, que cuando venga el sistema inmunológico y encuentre algo así como esto, lo más normal es que digan, ¿qué es esto? Y van a empezar a matar a las células. Hasta que venga otra parte o células del mismo sistema inmunológico, la clásica, digamos, los villanos vestidos de policías. Y diga, aquí no pasa nada, todos estamos bien. Ah, bueno, y se va. Es decir, el tumor ha escapado al mecanismo inmunológico. Por lo tanto, el cuerpo ni lo detecta, ni lo sufre y simplemente se queda ahí parasitado. Eso también es una característica del hecho de que, por ejemplo, más allá, hay personas que pueden estar con cáncer mucho tiempo y ni siquiera darse cuenta. Que normalmente la primera señal es el sistema inmunológico, el que se da cuenta. Y si no, normalmente son personas que pierden peso rápidamente. O sea, estamos hablando que una semana, sin cambiar dieta ni nada, 10 kilos abajo. Eso es una pesadilla. Significa de que no es una tenia, no es un bichito, pero algo se está comiendo los nutrientes. Automáticamente pensamos en cáncer. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo vemos ahora el aspecto genético del cáncer familiar? Curiosamente, el cáncer, como hemos dicho, puede venir de factores meramente ambientales, pero también puede tener factores genéticos, que es inherente a su existencia, porque se basa en la inestabilidad genética, en donde podremos separar a los cánceres que son considerados como síndromes hereditarios neoplásicos, en donde las mutaciones van a tener un patrón de herencia muy determinada. Normalmente van a desencadenar el cáncer por los genes que son afectados, suelen ser 1 o 2 genes afectados directamente que dan al proceso de la enfermedad y por lo tanto que pueden ser pasados a las generaciones. Lo que estoy describiendo es básicamente una enfermedad monogénica, ya sea autosómica recesiva dominante. Si es un gen
de los que hemos mencionado, GST u oncogen, el que está afectado, lógicamente, entonces va a desarrollar un cáncer. Y ustedes ya han visto una enfermedad de ese estilo, la senoderma pigmentosa, que es una enfermedad que venía en el examen de segunda fase, es autosómica recesiva, pero afecta a genes asociados a la reparación y proliferación celular. Y la senoderma pigmentosa es una hipersensibilidad cutánea que desencadena o desarrolla ¿qué? Melanomas, cáncer, ¿sí? Y el otro camino o el otro lado es la predisposición familiar, es decir, aquellos casos de cánceres donde tenemos una herencia compleja de factores medioambientales y factores genéticos en donde se estudia la incidencia familiar, es decir, las probabilidades de que una familia tenga más o menos chance de desarrollar la enfermedad comparándola con la población. Lo que estoy describiendo son las enfermedades multifactoriales, que también hemos estado mirando. Entonces, son esos dos caminos en los cuales podemos categorizar a los casos de cáncer. Vamos a ver primero lo que son ejemplos de un oncogen. Acá tenemos otra enfermedad que es la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o el MEM2, que es una enfermedad autosómica dominante. Significa que, obviamente hemos dicho que es un oncogen, tiene que estar activada, es una proteína tóxica. Y en este caso basta con que haya un poquito del veneno para que envenene, ¿no? Por lo tanto, no necesitamos que ambas cromátides tengan a la proteína mutada, basta con una. En este caso, el gen asociado es el gen RET, que es una proteína de superficie encargada de mediar la señalización para la división celular. ¿Qué sucede? Estas mutaciones, que en realidad explican el 80% de los casos de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, normalmente son un punto como un switch on, switch off. O vamos a tomar nuestro ejemplo del pilón de agua. Abierto, cerrado. ¿Qué significa? Tenemos un estímulo externo, puede ser nuestra madre estímulo externo, que viene hacia el gen RET. El gen RET reconoce a su ligando como estímulo externo y empieza su actividad tirosikinasa para poder iniciar lo que son los mecanismos de división celular, WIP, catenina, proteaquinasa, etc. Entonces, ahí empieza la división celular. Todo chévere. Pero ¿qué sucede cuando tenemos mutaciones en el gen RET? Es cuando se nos roda nuestro pilón. Abierto, cerrado, sale agua. Es decir, se modifica la estructura de RET para que no requiera de su ligando. Parece que su estructura activa directamente como si su ligando siempre estuviera en la proteína, lo que hace que con o sin ligando esté activa. Por lo tanto, siempre está induciendo la división celular, sea que se necesite o no se necesite. Y lo que tenemos al final, por lo tanto, es una proliferación exacerbada, activante, porque ya no tiene un freno que lo controle. A diferencia de esto, los genes supresores de tumores, como hemos dicho, van a tener un mecanismo más parecido a una enfermedad recesiva, sea autosómica, sea ligada a cromosoma X, en donde lo que vamos a esperar va a ser la inactivación o desaparición de la actividad de un determinado gen en ambas cromátides. Y esos mecanismos ya los hemos visto. Nosotros hemos visto 3 posibles mecanismos. Uno, en el que ambos padres son portadores y por lo tanto su hijo va a ser un homocigoto recesivo gracias a las mutaciones heredadas de ambos padres. Que uno de los padres tenga una mutación y la otra mutación se genere de nuevo, ya sea generando un heterocigoto compuesto o un homocigoto pero solo con un padre portador. Y finalmente la carta comodín, que es la mutación de nuevo, que a pesar de que no está en familia, simplemente nuestro compañero se sacó la tinca y tiene las 2 cromátides mutadas, ¿sí? Que es como estamos viendo en los árboles de pedigrí aquí. Ahora, hablemos de estos 3 esquemas y pensemos un poco más en probabilidades. Sabiendo de que este tipo de mutaciones conducentes al cáncer no son comunes en la población, es decir, no vamos a tener una gran cantidad de portadores tampoco, ¿qué caso sería más probable que suceda? ¿El de los 2 padres portadores, el de un padre portador de una mutación de nuevo o el de las 2 mutaciones de nuevo? ¿Qué opinan ustedes? El de los 2 padres. He dicho de que pobre repartición de la mutación en la población.
¿Qué tantas probabilidades de que dos personas portadoras se encuentren? La segunda. Muy leve. Segunda. Muy leve. Exacto, la segunda. Porque también dos mutaciones de nuevo tienen que ser piñas. A menos de que esté en una zona en que promueva las mutaciones genéticas, no tiene que ser piña. ¿Sí? Es como que les caiga un rayo 2 veces. Puede suceder, pero no es normal, no es común, es raro. Por lo tanto, el caso más probable es de que tengamos un padre portador y la otra mutación sea del móvil. Y eso se conoce como el efecto o el fenómeno de los dos eventos. Es decir, de que tengamos primero ya una mutación germinal y luego una mutación somática llevando a la pérdida de función y por lo tanto al desarrollo del cáncer. Las enfermedades inactivantes las conocen, puede ser retinoblastoma, poliposis colónica familiar, la neurofibromatosis tipo 1 que también han visto segunda fase, la xenoderma pigmentosa, el síndrome de Lynch, el síndrome de Lipman-Menig. Y en realidad lo que va a suceder gracias a este fenómeno de los dos eventos es que vamos a tener una expresividad variable, como usaba el término antes, expresividad variable y una penetrancia incompleta. ¿Qué significa? Si nosotros nos ponemos en el caso más común, que es el caso de los dos eventos, todas las células ya tienen la mitad del ticket gamma, es decir, ya tienen una cromátide mutada. Y solamente necesitamos un proceso de división celular que genere la mutación en la otra cromátide, en la otra mitad del ticket. Lo que va a suceder es que vamos a tener una especie de neoplasia multifocal, es decir, que puede surgir en cualquier tejido que tenga alta proliferación celular y por lo tanto va a existir mini neoplasias en diferentes células, que solo necesitaban una mutación más, y esta se logró. Y también vamos a encontrar una aparición temprana, es decir, de que las personas afectadas suelen ser niños adolescentes, porque normalmente en esa época somos más regenerativos. Si un niño se fractura su pierna, en una semana, en un mes está ya corriendo otra vez, ¿no? Mientras que una persona a partir de los 50 años se duerme chueco y ya tiene una dislocadura de cuello. Entonces, bajo ese concepto, los niños son altamente regenerativos y por lo tanto solamente necesitan un problema de división y ya lo tuvieron. Y el otro caso es el esporádico, es decir, en el que tenemos que sacarnos la tica 2 veces, que nos caiga el rayo 2 veces. Como es tan raro que a una sola célula le caiga el rayo 2 veces, va a ser un cáncer unifocal, solamente esa célula va a ser el origen del cáncer. Va a ser unilateral. Si tenemos, por ejemplo, los ojos, solo va a surgir en un ojo, porque solamente ha sido una célula que se sacó la tinta. Y va a aparecer tarde. Tenemos que darle probabilidades a esa célula de que le caiga el rayo 2 veces. Por lo tanto, estas van a surgir en adultos. Mientras que en el caso de los dos eventos va a surgir tumores múltiples, bilaterales, porque todas las células son candidatas, y de inicio temprano. Y eso es lo que observamos en el retinoblastoma. El retinoblastoma es una enfermedad que surge con el gen RB1, que es un gen asociado al control de la proliferación celular. Y normalmente son casos raros igual, estamos hablando de uno de cada 20.000, y especialmente en uno de esos se genera la enucleación de un ojo afectado, especialmente cuando es unilateral, donde tenemos que el 40% es de origen hereditario, es decir, el fenómeno de los dos eventos, y el 60% son casos esporádicos, que vienen en una etapa tardía. Cuando tenemos casos esporádicos, normalmente el tumor surge en una zona focalizada del ojo, en donde se va a empezar a crear literalmente un tumor dentro del ojo. Dependiendo del crecimiento del tumor, lo más común es simplemente extirpar el ojo y ya. ¿Sí? Mientras que en el caso de las personas con origen hereditario, tendremos múltiples mutaciones y múltiples neoplasias en ambos ojos, especialmente en niños, y tendrán que nuclearse ambos ojos. Y no se detendrá ahí, porque otras partes pueden generarse también, por ejemplo, en el epitelio se pueden generar también el cáncer, ¿no? Entonces, en este caso no suele ser una herencia dominante alta, con una alta tasa de división de retinoblastos. Y como tenemos tanta diferencia en cómo se expresa la enfermedad, tenemos una penetrancia incompleta. Otro de los mecanismos importantes a considerar es el loss of heterozygosity,
que ya lo hemos visto, pero no con ese nombre. LOH o Loss of Heterozygosity es todos aquellos mecanismos en los cuales nos volvemos homocigotos para un determinado gen. Y ya hemos visto todos los mecanismos. Si se acuerdan de Prader Willi Angelman, tenemos muchas maneras de quedarnos con una sola copia paternal o maternal, que puede ser la impronta genética, puede ser la duplicación cromosómica completa, puede ser la mutación heterocigótica, es decir, una mutación existente, una mutación nueva, puede ser la pérdida de material genético y por lo tanto la recombinación homóloga que produce una disfunción uniparental, o puede ser la pérdida no solo de un gen sino de todo un cromosoma que va a llevar a la disfunción uniparental o que nos quedemos con un solo cromosoma. Todas estas que hemos mencionado son las pérdidas de la heterocigosidad, es decir, que solamente nos quedemos con una cromática en homocigosis y que también van a afectar a nuestros genes GST. ¿Por qué? Porque en este caso, si nos quedamos con una sola cromática y resulta ser la mutada, pues desarrollamos la enfermedad, ¿verdad? ¿Qué enfermedades tenemos así? Tenemos, como hemos dicho, la RB1 que codifica para la proteína P110, que es un regulador del ciclo celular, que es el retinoblastoma. Tenemos a TP53, que es bastante conocido y bastante universal, cuya proteína es la P53, también regulador del ciclo celular, y que normalmente está asociado al síndrome del linfoma, cánceres de pulmón, de mama y otros. Como es tan global, entonces ya ni modo, ¿no? El APC, que es un gen asociado a la regulación de proliferación celular y la adhesión celular, que va a desencadenar un evento llamado poliposis adenomatosa familiar, que eventualmente desarrolla un cáncer colorectal. Tenemos a VHL, que es el complejo de destrucción citoplasmico junto con APC, que nos va a dar el síndrome de von Hippel-Lindau, que es carcinoma renal de células claras. Tenemos aquí a BRCA1 y BRCA2, que son conocidos, que suelen ser reparadores de las rupturas bicatenarias del ADN y que van a estar asociados al cáncer de mama y de ovario familiar. Y tenemos al MLH1, MCH2, que son las versiones versiones eucariotas de genes que ya hemos visto en el modelo procariota, que son MUT-S y MUT-H, que eran encargados de reconocer los malos emparejamientos de la copia realizada durante la replicación para repararlos. Acá MLH1 y MCH2 hace lo mismo en los eucariotas y por lo tanto su ausencia dará como resultado una inestabilidad en el genoma que produce el llamado síndrome de Lynch y que también desemboca en un cáncer colorectal. Entonces, vamos muy bien. Entonces, hablemos un poco acerca de cada ejemplo. Primero, el cáncer de mama familiar. En realidad, el cáncer de mama puede surgir por muchos eventos ambientales. Los eventos ambientales suelen ser suelen dar mayor propensión en mujeres, más que nada porque el tejido mamario está más expuesto en mujeres, es mucho más grande, tiene más cantidad de grasa, la grasa suele inflamarse, suele generar daño en tejidos y por lo tanto exceso de hormonas como estrógeno, que las mujeres suelen estar expuestas a golpes, entre otros, infecciones, pueden llevar al desarrollo de una neoplasia y eventualmente un cáncer mamario, lo que no sucede tan comúnmente con varones. Sin embargo, cuando tenemos una mutación en los genes BRCA1 y BRCA2, que son genes TSG, las probabilidades de que aparezca un cáncer de mama masculino incrementan en un 20%, porque ya no estamos dependiendo de los factores ambientales, estamos teniendo una inestabilidad en el genoma intrínseco, ¿sí? Y es por eso que es importante reconocer las mutaciones de BRCA1 y BRCA2 desde un punto de vista familiar, porque van a estar afectadas más personas y ya no van a estar afectados solamente mujeres. No suele ser también más afectado porque va a tener una aparición bilateral y multifocal, como hemos mencionado en el retinoblastoma. Es decir, de que en vez de tener la aparición de quistes en un solo seno, vamos a tener en ambos. Cuando de repente, en el caso de factores medioambientales, puede que solo un seno esté afectado. No solo eso, como ahora tenemos células con estas mutaciones, no necesariamente afecta al tejido mamario. Puede afectar a tejidos también asociados a producción de estrógeno, como es cáncer ovárico, cáncer de trompas, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a tener una repartición un poco más grande de ese tema.
En el caso del cáncer de colon hereditario tenemos dos versiones, tenemos la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch. ¿En qué se diferencian estas dos? La poliposis adenomatosa familiar se asocia al gen APC, que también es un gen que controla el ciclo celular, pero que en este caso va a producir pólipos a nivel del colon. Pólipos significan pequeños chichones o granitos o verruguitas en el interior, algo similar a las hemorroides, pero la diferencia es de que estos pólipos pueden aparecer benignos al principio, solo que su cantidad va a hacer que eventualmente el tránsito intestinal genere daños adicionales a los pólipos que al tratar de regenerarse adquirirán malignancia. De entre todos los pólipos, uno que otro empezará a comportarse de forma maligna, es decir, crecerá más rápido y empezará a requerir más nutrientes, lo que desembocará en un cáncer de colon. Y normalmente esto representa el 15% de cánceres de colon, ¿no? En el caso del síndrome de Lynch, no tenemos tantos pólipos, pero son mucho más malignos. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de APC como cierto control de la proliferación, que no necesariamente trabaja solo. Estamos hablando de los genes asociados a la reparación del genoma, que suelen ser MLH1, MS, ahí está mal escrito, MSH2, MSH6 y PMS2, que cuando hay un mal emparejamiento suelen borrar la copia nueva y recuperarla a lo que debería ser. ¿Cuándo suceden estos malos emparejamientos? Cuando tenemos los famosos resbalones de la polimerasa que hemos mencionado en la primera fase, que en ese entonces habíamos hecho una alegoría interesante. ¿Qué sucede si ustedes se ponen a leer un párrafo de un libro que es recontra largo y que tiene palabras similares? Se van a perder. Van a creer que leyeron algo y todavía no lo han leído. Se van a saltar una línea, se van a saltar dos. Y algo muy similar va a ocurrir con la polimerasa. Como es un problema estructural el hecho de agregar nucleótidos complementarios, llegará un punto en el que creerá que ya los ha agregado y pasará a la siguiente repetición. Es exactamente la misma y lo seguirá agregando. Lo que hará que tengamos nucleótidos de más, nucleótidos de menos en esa zona altamente repetitiva. ¿Dónde encontramos esa zona altamente repetitiva? En la heterocromatina, donde están los cines, los lines, todo lo que son satélites. Y que eventualmente generará una inestabilidad en el genoma que se conoce como la inestabilidad del satélite o MSI+. ¿Cómo es que se ve este MSI+? Acá lo que tenemos es un gel electroforético. Imaginémonos por un instante que tomamos un tejido normal y un tejido cancerígeno, y el mismo tejido, y amplificamos por PCR un pedazo de esta zona satélite. Lo que estamos observando acá en el centro es un punto de partida inicial, igual, que tanto la célula normal como la célula mutada o con tumor van a tener dos versiones del satélite, que lo lógico es un heterocigoto, tiene dos cromátides, dos versiones del satélite. Pero a medida de que se desarrolla este problema de los genes, vamos a empezar a tener más versiones del satélite, porque en algunas células vamos a tener nucleótidos de más o nucleótidos de menos, lo que cambiará el tamaño de mi satélite. ¿Y qué obtendremos al final? En vez de tener dos versiones como una célula normal, tendremos 5 satélites. 3 nuevos, que se supone que eran lo mismo, tienen diferente tamaño y por lo tanto tenemos una inestabilidad en sus versiones. ¿Sí? Esto es inestabilidad de satélites. Como resultado tenemos pólipos en menor cantidad, es decir, proliferaciones celulares en menor cantidad, pero más malignas. Por lo tanto van a ser más agresivas. Y también responde a 4% de los casos de cáncer de colon y normalmente el riesgo es un 80% en heterocigotos y también en mujeres hay un riesgo adicional endometrial del 40%, ya que es un tejido bastante similar. Finalmente tenemos otras mutaciones que tienen más que nada aspectos recesivos, donde ya hemos encontrado, por ejemplo, la senoderma pigmentosa, a la anemia de Fanconi, entre otros.
Por otro lado está la incidencia familiar del cáncer, que ya estamos entrando en factores enfermedades multifactoriales, en donde análisis de parientes cercanos, como por ejemplo un progenitor afectado, nos dará que algunos cánceres son más susceptibles a que si hay un progenitor afectado, este progenitor por lo tanto pase su mutación a nosotros, como suelen ser el cáncer de testículo, el linfoma Hodgkin o la glándula tiroides, y que también es traducible en este caso a el estudio entre hermanos, ¿no? Si un hermano tiene, por ejemplo, cáncer de glándula tiroides, el otro hermano es altamente probable que lo tenga también. Luego tenemos lo que son los oncogenes, es decir, activaciones de genes asociados a la proliferación celular, inductores de la proliferación celular. Y acá lo que vamos a tener especialmente de ejemplo, todo lo que son los neoplasias asociadas al tejido hematopoyético, es decir, a linfomas y leucemias, en donde uno de los interesantes es la producción de oncogenes o activación de genes nuevos llamados genes quimeras. Entonces, una de las maneras más sencillas de divertirse en internet es agarrar la mitad de una imagen, agarrar la otra mitad de otra imagen y hacer un sticker. Denme ejemplos. El cuerpo de Patricio de Estrella con la cabeza de Donald Trump. No, se ve excelente. O el cuerpo de Bob Esponja con la cabeza de Miguel que diga santo bacalao, es el ejemplo. ¿Por qué es divertido para nosotros? Estamos juntando dos conceptos diferentes que a la vez tienen una imagen posterior. Vamos a hacer lo mismo con genes. Imagínense que tengo un gen que cumple una función. Agarro la mitad y lo mezclo con otro gen que tiene otra función. ¿Qué puede esperar? Un gen que tenga ambas funciones, ¿sí? O al menos que tenga una función exacerbada de alguna manera. Eso es un gen quimera. En este caso, lo que vamos a tener es, para estas enfermedades, que va a ocurrir una translocación cromosómica entre un cromosoma y otro, produciendo un gen quimera, porque la translocación o el punto de corte se va a dar a la mitad de un gen. El nuevo gen resultante es un gen que va a tener una actividad oncogénica, ¿sí? Va a producir una proliferación celular exacerbada. Ejemplos de esto podemos tener la translocación BCR-ABL1, que va a ser la combinación del protoncogen ABL1 que se encuentra en el cromosoma 9 con el BCR, que no tiene nada que hacer con el asunto, que está en el cromosoma 22, produciendo una proteína quimérica que va a tener una alta actividad tirosinquinasa y por lo tanto una exacerbación de la proliferación celular. Este fenómeno se conoce como el cromosoma Filadelfia y es un fenómeno conductor a la leucemia mieloblástica, leucemia mielogénica crónica. Otro caso muy conocido es el linfoma de Burkitt, en donde el protoncogen NIC, que se encuentra en el cromosoma 8, se asocia a la cadena pesada de las inmunoglobulinas que se puede encontrar en los cromosomas 22 y 2. ¿Cuál es el detalle? La cadena pesada de las inmunoglobulinas es prácticamente un gen constitutivo. Por lo tanto, tenemos ahora una expresión exacerbada y no controlada de MYC, que ya conocemos que es un gen asociado a la proliferación celular y por lo tanto es cáncer. ¿Sí? Acá lo que vamos a tener va a ser, ¿no?, nuestros genes, nuestros cromosomas 9 y 22, en donde ABL1 y BCR se van a juntar, va a hacerse un intercambio en el que nos va a dar como resultado en el cromosoma 22 ABCR-ABL1. De este tipo de enfermedades tenemos varias, incluyendo el linfoma de Burkitt, la leucemia mielógena crónica, la linfocítica aguda, la linfoblástica aguda, la glomerulocítica aguda, linfoma folicular, en donde tendremos acá los diferentes tipos de translocaciones afectando a estos genes, las probabilidades de que surja cáncer debido a estas mutaciones. Por ejemplo, en el caso del cromosoma Filadelfia, que es el leucemia mielógena crónica, que es la translocación 922, tenemos un 95% de probabilidad de desarrollar el cáncer, o sea, es prácticamente un hecho, y que está asociado al BCR-ABL1. Curiosamente, estos genes ya se pueden estudiar, y se estudian de manera muy sencilla. Imagínense, si yo sé que este gen es el responsable de mi enfermedad, yo puedo crear
un test de PCR en el cual coloque mi forward del lado de BCR y coloque mi reverse del lado de ABL1, ¿sí? Del lado de ABL1. ¿Qué es lo que voy a tener como resultado? Si el gen quimera existe, ambos primers estarán lo suficientemente cerca como para hacer un fragmento de amplificado. Si no, y cada uno está por su lado, no se va a amplificar nada. Ya tengo una identificación rápida de un cromosoma Filadelfia. Y de hecho, eso es lo que hace el Instituto Nacional de Neoplasias acá en Perú. Ellos ya tienen su protocolo de PCR a partir de muestras de RNA y cDNA para detectar este tipo de cáncer. Finalmente tenemos el último concepto, que es el clustering y perfil de expresión. Entonces, algo sumamente interesante también es de que estos tipos de cáncer no afectan a todas las personas por igual. Hay versiones más severas, hay versiones más complejas, hay versiones más sensibles a algunos tratamientos. Y la mayor desesperación científica y médica es cómo me entero de cuál es cuál. ¿Cómo me entero de que estoy trabajando con un caso fácil o que estoy trabajando con un caso difícil? ¿No? Y ahí es donde empiezan a entrar biomarcadores. ¿Y de dónde están los biomarcadores de genes? Proteínas de superficie, hormonas, etc. En una primera instancia se consideraron hormonas y marcadores universales para ciertos cánceres que no siempre son capaces de ayudar. Y hoy en día lo que se hace es generar paneles de genes, es decir, identificar a los tantos genes asociados a esta severidad o mejor o menor pronóstico. Y eso se hace a través de clustering de perfil de expresión y una técnica conocida como el microarray. Entonces, obviamente no se van a hacer 100 PCR diferentes. Imagínense todo lo que están demorando para hacer 5 en práctica de esta semana. Hacerse 100 y para una sola muestra es tortura. ¿Sí? Entonces, imagínense qué tal si hago esas 100, pero no las hago en una placa con tubitos así de este tamaño, sino creo un mini chip chiquititito que contenga esas 100 reacciones diferentes para ahora trabajar con varias muestras a la vez que se amplifiquen y luego analizo visualmente ese chip que va a leer con colores. Y los colores van a estar asociados a moléculas fluorescentes en base a la presencia o ausencia de una determinada copia de un gen, entonces expresión celular, en donde vamos a tener un código de 3 colores. Amarillo, la expresión sigue tal cual estaba en versión de un tejido normal. No ha habido cambio de nada, no pasa nada. Rojo es cuando tenemos una falta de expresión, por lo tanto la expresión ha disminuido a lo que esperaríamos de forma normal, donde encontraremos a los GSTs. Y el verde será una sobreexpresión, donde encontraremos una expresión más alta de lo normal, donde normalmente están los oncogenes. Tomaremos entonces acá diferentes muestras individuales de tejidos o de biopsias de un mismo cáncer. Y lo que obtendremos será esto, que es el microarray, en donde encontraremos que la gran mayoría de genes están tal cual, pero habrá unos cuantitos que estén sobreexpresados y pobremente expresados dentro de los 100 genes que estamos evaluando. Por lo tanto, lo que voy a hacer es comparar todas estas respuestas juntas. A través de un programa, alinearemos estos cuadrados en filas, comparando las 8 muestras, para que el programa me elimine por cada gen los amarillos, que acá no vienen al caso, y me deje finalmente los rojos y los verdes para obtener esto de aquí, que es el resultado de mi array, en donde van a observar claramente que hay un perfil prácticamente opuesto entre un tipo de tumor y el otro. Tenemos el tumor A, en donde tenemos algunos genes están amplificados y otros genes están silenciados. Y en el tumor B es exactamente lo opuesto. Los genes amplificados en A están silenciados y los genes silenciados en A están amplificados. Conclusión, los perfiles genéticos de ambos tumores son completamente diferentes. Si el tumor B es el tumor más patogénico o con peor respuesta al tratamiento, diremos la inactivación de los genes 1, 25, 27 y 33 es lo que genera la severidad, porque en el tumor que es fácilmente tratable están activos y en el tumor difícil están apagados. Y al revés,
los genes asociados a una mayor severidad, que mientras más amplificados estén son más severos, serán 22, 30, 35, 38, 56 y 88, porque están sobreexpresados, mientras que en el tumor A están inactivos. Entonces, la siguiente vez que yo haga este trabajo, yo no voy a empezar acá desde cero. Simplemente voy a decir, a este paciente me sacan estos genes y los quiero mirar. Voy a decir, ¿están activos? ¿No están activos? Allá. Esto es lo que yo me puedo esperar respecto a este tumor. Y estoy teniendo un panel de perfiles de genes. Entonces, hay varios países en los cuales ya cuando se ve un tumor no se van a tener un punto, se va a hacer un panel de genes. Obviamente, esto está asociado a las probabilidades o a las capacidades económicas, porque igual, tener un chip de este estilo no es barato, pero es sumamente útil, ¿sí? No solo eso, así podemos saber si tenemos cánceres los cuales tenemos que atacar directamente un determinado gen, ya sea por anticuerpos monoclonales, por ejemplo, GER con el trastuzumab. MAB, cuando encuentren MAB, piensen inmediatamente en monoclonal antibody, es decir, de que es un anticuerpo monoclonal que se está usando como medicamento, y que por lo tanto activa el sistema inmunitario contra HER2, o por ejemplo, en este caso, para el cáncer de pulmón no microcítico, el EGFR, que es un factor de crecimiento epitelial, que con el gefitinib, es un inhibidor de la tirosinquinasa. Lo que estamos haciendo es introducir un inhibidor directo de EGFR y por lo tanto impedir la penetración celular. ¿Estos medicamentos por sí solos pueden acabar con el cáncer? No, pero van a combatir eso que hace que el cáncer tenga una mala respuesta al tratamiento y por lo tanto mejor. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. La última patadita. ¿Quieren un break de 5 minutitos? Ya. Me falta una diapositiva, literalmente. Tranca, Belén. ¿Ah? Tranca, Belén. Sí. De una vez. Ya, perdón. Me falta un archivo de 30 diapositivas. No, Me falta un tema. es el de la clase pasada. Entrando al tema, solamente voy a introducir el tema de la epigenética como una idea central de qué se trata, porque porque en realidad la idea central es lo que más les interesa comprender y el resto simplemente van a ser nombres de genes y lo que hacen. Nutrigenética es un tema nuevo que no está dentro del libro, así que solo va a entrar lo que está en las diapositivas, así que entreténganse en casa. Lo que yo quiero que retengan dado de nutrigenética farmacogenómica es que es un buen ejemplo de cómo se desarrolla la medicina especializada. A lo largo de este semestre se han dado cuenta de lo importante de que es el genoma dentro del cuerpo, de que no podemos hablar de un fenómeno sin hablar de los genes detrás de este fenómeno, ya sea un fenómeno normal, ya sea un fenómeno anormal, de que cada persona es diferente, a pesar de que todos somos Homo sapiens sapiens, todos tenemos diferencias en nuestro genoma, ya sean chiquititas, ya sean grandes, ya sea a causa de nuestra familia, ya sea no a causa de nuestra familia, lo que nos hace virtualmente diferentes. Entonces, ¿por qué para todos la medicina es igual? No tiene sentido, ¿verdad? Si de repente yo digo, es que a mí no me hace efecto un naproxeno de 250, no me hace ni cosquillas, yo necesito de 500. Puede ser un problema genético. O el caso de que me digan, pero ¿sabes qué? Yo tomo una taza de café y me da taquicardia. Mientras que otra persona se toma 4 y está dormida en la esquina. También es un problema de metabolismo, que puede ser tranquilamente genético. O el hecho que digo, pero a mí, ¿sabes qué? Yo tengo una dieta vegetariana y la he tenido toda mi vida, porque cada vez que como carne siento que me voy a morir. No la puedo digerir, me termino vomitando. Eso también puede ser genética. ¿Sí? Una cosa es idiosincrasia noble, que es de querer comer, de ser por no comer carne, y otra cosa es de que no puedan comer carne, que eso es también totalmente posible. Entonces, ¿por qué tendríamos que tratar a todos iguales cuando no lo son? Y es donde entra la medicina personalizada. Cuando sabemos de que estas diferencias
tienen que ser consideradas cuando pensamos en un tratamiento, cuando pensamos si va a funcionar, cuando pensamos si no va a funcionar. La nutrigenética entonces se basa en el estudio de cómo los genes afectan el metabolismo de alimentos, la absorción de nutrientes y la producción de derivados de estos nutrientes. Aquí es donde encontraremos, por ejemplo, genes asociados a la nutrición, por ejemplo, a la absorción de grasas y fibra, genes asociados a los carbohidratos o, por ejemplo, genes asociados al metabolismo de la cafeína, que la van a metabolizar más rápido o más lento, produciendo que no tengan efecto en ellos la misma dosis de cafeína o que tenga más efecto del esperado. Por lo tanto, a estas personas no les vamos a dar café, lógico, van a tener que tomar café descafeinado, ¿no? Si es que desean sentir el sabor del café, porque a propósito ya no hay, sentir el sabor del café, ¿no? O por ejemplo tenemos personas que no van a tener una buena utilización de la vitamina B, por lo tanto van a tener que tener suplementos o ayuda en estos suplementos, porque si no las deficiencias van a ser notorias en esta persona. Igual detoxificación hepática, personas que tienen una pobre detoxificación de ciertas sustancias que son inocuas para algunos, para ellos van a ser tóxicas, también tienen que tener mucho cuidado en ese aspecto. También podemos tener lo que va a ser la farmacogenética o farmacogenómica, que va a estar más asociada a cómo las personas metabolizan ciertos medicamentos. Y para eso, cuando vean lo que es farmacología o farmacología, van a darse cuenta de que todos los medicamentos tienen un principio activo y ese principio activo tiene un tiempo de vida dentro del cuerpo. ¿Qué significa? Que una Pronax de 500 va a dejar de ser efectivo a las 8 horas. ¿Sí? O que un antibiótico de 1000 miligramos, por ejemplo, va a tener que tomarse cada 24, porque tomarse dos cada día es un overkill, o sea, destruyen bacterias malas y buenas también, ¿no? Entonces eso también es malo. Y en el caso de las personas que van a tener diferentes tipos de metabolismo, vamos a tener a los hipermetabolizadores, que van a consumir estos principios activos más rápido que la gente normal, por lo tanto el tiempo de vida útil en el cuerpo es menor, y los hipometabolizadores, que van a demorarse más en consumir este medicamento y que por lo tanto va a tener un mayor tiempo de acción. Esos son los más perjudicados porque vamos a sobredosificarlos sin querer, ¿sí? Que puede llevar a problemas futuros, entonces a reacciones adversas medicamentosas. Y por lo tanto, estudiar estos tipos de genes asociados podrá darnos una terapia personalizada, por lo tanto las personas no funcionan como los demás y tienen que tener cosas diferentes a los demás. Vamos a tener una mejor respuesta, menor toxicidad, por lo tanto menores efectos secundarios, menor uso de medicamentos, y vamos a evitar diferentes procesos asociados a medicamentos que pueden ser insuficiencia renal, insuficiencia hepática, problemas a nivel de síntomas secundarios, por ejemplo, dependencia o inclusive tolerancia desarrollada por exposición constante al medicamento, que son casos que pueden ocurrir. Y por lo tanto, como hemos dicho, acá tenemos que son fases, estas son las fases. Acá está el metabolizador intermedio, que es la gente en general, el metabolizador ultra rápido, que es que el organismo transforma en un fármaco de una forma eliminable muy rápidamente, el efecto está disminuido y por lo tanto es necesario aumentar la dosis. El metabolizador normal, el metabolizador pobre, que es aquel que metaboliza muy lentamente, 10% de lo habitual. El organismo no es capaz de transformar el fármaco, por lo tanto es necesario reducir la dosis para evitar problemas de toxicidad o de efectos secundarios exacerbados, incrementar el tiempo de administración, ¿no? Y esa es la idea básica de ambos conceptos. Este todavía es un poco emergente porque todavía no se aplica de forma global en todos los sistemas de salud. Es decir, aquella persona que sospecha hay un problema, por su cuenta tiene que hacerse analizar y por su cuenta tiene que avisar a su médico: yo tengo esto. Y el médico tiene que saber de qué está hablando para poder resaltar la diferencia, ¿no? Todavía no se está aplicando porque todavía no se han encontrado muchos casos. No se podría decir negligencia médica, se podría decir de desconocimiento médico que hayan afectado a la cantidad de la población, entonces todavía no se ve la necesidad, pero probablemente con cierta eventualidad debido a que ya la variabilidad genética va a empezar a afectar a la población, ¿no? Y ya, ahora sí,